Entonces, Hechos capítulo 13, los últimos 10 versículos del 42 al 52. Vamos a terminar hoy día de leer el capítulo 13 en nuestra serie. Que este capítulo justamente nos habla de la respuesta, lo que pasa siempre al final del culto. Al final de la prédica siempre pasa algo. Uno responde, hay dos caminos y uno elige un camino y otros eligen otro camino. Y eso es lo que nos narra esta última parte de Hechos, la respuesta al sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia. Así que vamos a leer la palabra de Dios con atención, poniendo el corazón en la lectura, porque esta es la palabra de Dios. Versículo 42 en adelante. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a ustedes, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, delante de tu santa presencia estamos y te agradecemos por revelarnos tu palabra, por abrir nuestros oídos y poder escuchar un domingo más tu voz. Señor, bendice este tiempo de prédica. Que tu Espíritu Santo sea el ministro interno que opere en los corazones de los oyentes, para que tú hagas la obra a través de la predicación y nuestros corazones sean transformados, conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a sentir el peso de tu palabra. No solamente escucharla con somnolencia, con una actitud de desdén, sino, Señor, que vengamos y escuchemos este sermón como mendigos que están hambrientos de la palabra y se les ofrece pan y se les ofrece agua. Y tomamos tu pan y tu agua, tu evangelio, tu gracia, a Cristo en nuestros corazones. Permítenos responder positivamente a tu palabra y no negativamente como estos judíos. Ayúdanos y bendícenos. En el nombre de Jesús, en mi oración. Amén. Amén. El sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia, que es el contexto de estas palabras, fue tan poderoso que produjo dos reacciones opuestas en la gente. Por un lado, unos se quebrantaron por la palabra, pero otros
se endurecieron a la palabra. Porque el Evangelio, hermanos, es una espada aguda, una saeta filosa que divide a los oyentes entre los que se llenan de celos, como dice el pasaje, o los que se llenan de gozo y del Espíritu Santo. Sobre los que rebaten, rechazan y blasfeman de la palabra de Dios, y sobre las que la reciben y creen con gozo. Unos se declaran a sí mismos indignos de la vida eterna, mientras que otros son ordenados para la vida eterna. Como la luz del sol, que es la misma, pero derrite la cera y endurece la arcilla. Así, la predicación del Evangelio es una luz que a algunos derrite, quebranta, pero a otros endurece. Al final, el llamado del Evangelio nos invita a tomar una decisión al respecto de lo que se anuncia, a creer o rehusar creer el mensaje. Así que aquellos que han creído, aquellos que reciben positivamente el mensaje, Pablo los anima y les dice que perseveren en la gracia de Dios. Y ese es el título de este sermón. Persevera en la gracia de Dios. Persevera en la gracia que has escuchado. Persevera en la gracia. La estructura entonces de este pasaje y de esta prédica, como siempre, está en 3 partes. La primera parte vamos a ver, versículos 42 y 43, el hambre de estas personas por conocer más a Dios. Y la perseverancia en gracia que el apóstol les persuade. En segundo lugar, veremos cómo, a diferencia de estos que tienen hambre por la palabra de Dios, los judíos rechazan el mensaje del Evangelio. Y finalmente, cómo los gentiles reciben con gozo la palabra del Señor. Entonces, hambre de Dios, versículos 42, 43, rechazo del Evangelio, versículos 44 al 47, y del 48 al final, la aceptación del mensaje del Señor. El servicio termina y como todos nosotros sabemos, porque tenemos la experiencia, cuando el culto termina, nos acercamos y hablamos ciertas cosas. Pero a diferencia muchas veces de cómo terminan nuestros cultos, terminó el servicio de la sinagoga y la gente, en lugar de estar hablando del partido que pasó del jueves, a contar chistes de cuestiones que se ocurren, la gente se abalanzó sobre los predicadores como las abejas se acercan a la miel. Y el texto nos dice que llegaron con un ruego a los apóstoles. Le rogaron una cosa: por favor, vuelvan la otra semana. Vuelvan el próximo sábado a hablarnos de lo mismo, a hablarnos de este mensaje. No podían pensar otra cosa, no podían hablar otra cosa. Sus corazones fueron cautivados por el Evangelio de la gracia de Dios. Queremos más, necesitamos más. Como un grito de auxilio, era el clamor de estas almas hambrientas. Necesitamos conocer más de ese Jesús resucitado del que me acabas de hablar. Necesitamos saber más de la justificación por fe. Necesitamos saber más del Salvador del mundo. Algo se despertó en esta gente por medio de la predicación de la palabra. ¿Qué fue lo que ellos escucharon? ¿Cuál fue el mensaje que ellos oyeron que produjo esta respuesta? Por cierto, un mensaje radicalmente diferente a lo que ellos habían escuchado por años. ¿Qué era lo que estos asistentes a esta sinagoga de Antioquía de Pisidia escuchaban por años? La ley de Moisés, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que circuncidarte, tienes que guardar este rito, es importante ir al templo 3 veces al año. Y de repente llegan unos locos que dicen: de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Imagínense el impacto para estas personas de este nuevo mensaje.
Esto es un terremoto espiritual. Decir que la ley de Moisés no te salva, decir que todo lo que tú hagas no te puede salvar, pero hay una persona que vino, murió y resucitó y te ama y que solo por Él puedes ser perdonado de tus pecados, es, hermanos, un terremoto espiritual. El corazón que durante años buscó ser justificado a través de las cosas que hacía, ahora se le dice un mensaje: no pudiste por la ley, pero Cristo lo hizo por ti. Ese fue el mensaje. Y estas personas queremos más, necesitamos más. El hambre espiritual. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo es nuestra justicia. Y despertó en los corazones una agonía viva por conocer más de este Jesús. Y hermanos, esta hambre por el Evangelio no es un sentimiento pasajero en el cristiano. No es algo que sentimos al principio y luego eso se desvanece con los años. Más bien, las Escrituras muestran que el hambre espiritual debería ir aumentando en nuestra vida. Como un fuego que nunca se apaga. Pablo, de hecho, años después de este sermón, expresó en la carta a los filipenses esta misma hambre espiritual. En el capítulo 3. Fíjense esta llama de la cual Pablo habla. Dice, ¿cuántas cosas serán para mí ganancia? Y el contexto justamente de ahí habla de que eso que él consideraba ganancia era justamente todas sus obras, toda su vida, toda su justicia, su raza, las cosas en las cuales ponía su confianza. Él dice, todo aquello que era ganancia para mí, ahora para mí es pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Ves el hambre ahí? Él dice, todo lo de esta vida, todo lo que yo fui, todo lo que yo atesoré, todo lo que para mí era importante, ya no lo es más. De hecho, lo considero como basura cuando lo comparo con Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Es Cristo excelente para ti? ¿Es más excelente Cristo que tu fama, que tu nombre, que tu identidad, que tu trabajo, que tus pasatiempos? ¿Él es más glorioso y bello? ¿Es tu tesoro más importante? ¿Crece esta hambre en ti con el pasar de los años? Dices como el apóstol, todo lo que yo antes era, todo lo que yo antes atesoraba, para mí es basura, pérdida. He encontrado la perla de gran precio. Y sigue el pasaje de Filipenses 3 y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Te das cuenta aquí cómo no está Él enfocado en su propia justicia, en sus propias obras, en lo que Él hace o no hace? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Lo mismo, de hecho, que acaba de predicar. Este era el mensaje que Pablo masticaba todos los días de su vida. No tener mi propia justicia, no vivir por mis propios objetivos, mis propias metas, mis propias cosas, sino por Él. Él, el que me amó y murió por mí, a fin, dice, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. He conocido a Cristo y quiero conocerlo más y más. Dame más de Cristo. Necesito a Cristo. Somos como unos mendigos hambrientos de su conocimiento, de su excelencia, de su hermosura. Mi hermano, ¿arde este fuego en tu corazón? ¿Lo deseas? ¿Lo buscas? ¿O hay otras cosas para ti más importantes y valiosas que Él?
Deseas su conocimiento más de lo que tu agua, tu aire, tu comida. ¿Es tu deseo por Él más ardiente del amor que tienes por tus padres o por tus hijos y aún de tu propia vida? ¿O has dejado ese amor? ¿O has dejado esa pasión? ¿O sientes y ves en tu vida una especie de marchitarse, de sequedad en ti? Estos hombres que nosotros vemos aquí en Hechos 13 escucharon el mensaje y decían, necesitamos más de eso. Está así en nuestros corazones cuando terminan los cultos. Está cada día de lunes a domingo nuestro corazón así, como el ciervo brama por las aguas. Así mi alma clama, tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿O nos hemos secado, hermanos? Solo el Espíritu Santo puede producir eso, esa hambre, ese deseo intenso de conocer a Dios, de desear a Cristo. Solo Dios puede hacerlo. Y Él lo hace cuando su palabra, la palabra de su gracia es expuesta. El Espíritu opera a través de la palabra y genera en los corazones un hambre espiritual, una necesidad espiritual. Solo Él puede avivar en ti un nuevo deseo, un hambre y una sed de Dios. Solo Él puede crear un nuevo corazón, pero debes exponerte al Evangelio constantemente, a la gracia de Dios, a su misericordia. Y entonces estos hombres que dice acá que le decían, por favor, le rogamos que vuelvan. Dice ahí el versículo 43 que muchos de los judíos y de los prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y los apóstoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Perseveren en la gracia, les persuadían, persevera en la gracia de Dios, persevera en la gracia de Dios. Como los apóstoles, yo también te quiero persuadir a que perseveres. Pero no quiero persuadirte legalistamente, así como esfuérzate o persevera en hacer esto o aquello. Esfuérzate en venir a la iglesia. Persevera en leer tu Biblia. Debes orar, debes leer tu Biblia. Hermanos, esos son medios de gracia. Medios. ¿Me escuchaste bien lo que dije? Medios. Al final, los medios son para un fin. ¿Cuál es el fin? La gracia. Medios de gracia. Persevera en la gracia. Son como cañerías que llevan el agua. Si nos sujetamos de la cañería, es para beber el agua. No para creernos mejor que otros, porque nosotros sí vamos a las cañerías y otros no. Las cañerías llevan el agua y es el agua lo que te saciará y esa agua es Cristo. Sostente de la cañería para abrir tu boca y beber de Cristo. Beberás de esta agua, dice Jesús, y brotará dentro de ti un manantial de vida eterna. Y ahí estará esa hambre constante por quiero más de Cristo, quiero conocer más. No puedo pasar un día sin orar, sin leer mi Biblia, me seco. Viene justamente de ahí, de estar probando esta gracia constantemente. Sí, es cierto, devora tu Biblia, ora mucho, ven a la iglesia, anda a los grupos en casa, está bien. Pero anda para el fin para lo cual todo eso fue creado, para beber de Cristo, para beber del Señor. No para ir a esas cosas, para pensar, yo sí leo mi Biblia, no como estos publicanos que no leen sus Biblias. No, yo sí oro, no como estos paganos que no oran. No, yo sí voy a la iglesia y llego puntualito, llego a la hora, no como estos que siempre llegan atrasados. Hermanos, podemos usar los medios de gracia tal como los fariseos y usarlos para creernos mejor que otros.
Amada iglesia, no venimos a ganar puntos a la iglesia. No venimos a ganar méritos de justicia. Venimos a una pura cosa, como un venado moribundo y sediento que encuentra un río. A eso venimos. A beber de Cristo, a beber de la gracia. Por eso le dice, los apóstoles le dicen, persevera en la gracia. Me parece esto a mí una paradoja. Es como, persevera en no confiar en tu perseverancia. Eso es la gracia, ¿no? La gracia no tiene que ver con lo que yo hago. La gracia es opuesto a obras. Si es por gracia, no es por obra. Si es por obra, no es por gracia. Entonces, esfuérzate en la gracia. Persevera en la gracia. ¿Qué es eso? Persevera en no confiar en ti mismo. Persevera en no confiar en tu perseverancia. O como dice en Timoteo, esfuérzate en la gracia. Hijo mío, Timoteo, esfuérzate en la gracia, le dice el apóstol. ¿A cuánto hemos escuchado decir y tal vez nosotros mismos tenemos que esforzarnos? Esto no es para debilucho, ¿eh? Hay que ser disciplinado aquí. Sí, hay que ser comprometido. Esto es para las mejores, para los fuertes, así que esfuérzate. Ponte disciplina. Pero dejamos de leer lo que sigue. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. En otras palabras, esfuérzate en no confiar en tus esfuerzos. Esfuérzate en el don inmerecido de Dios. Esfuérzate en beber continuamente y tener esa sed para beber continuamente de su gracia. No visites de vez en cuando la gracia, vive en ella. Respira la gracia constantemente. Haz de la gracia en Cristo tu habitación, tu hogar. Tu destino final es la gracia y los medios de gracia son como las calles que te llevan a tu destino. Usa las calles para llegar al destino. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, podemos usar las calles y perdernos en el camino. Orar, leer la Biblia, venir a la iglesia son calles que nos llevan al destino que es la gracia de Dios. Mi pregunta no es solo si estás usando las calles. Es importante usarlas, porque si no, no llegamos al destino, ¿no es cierto? ¿Estás usando las calles? ¿Estás usando los medios? Esa es una pregunta, pero no es mi única pregunta, porque también los puedes usar mal, ¿no? Mi pregunta no es solo si estás usando las calles, pero ¿estás llegando al destino? ¿Estás llegando a la gracia al final? Porque puedes perderte en las calles. ¿Tú sabes quién leía mucho la Biblia? ¿Quién oraba mucho en el Nuevo Testamento? ¿Quién iba a las sinagogas todos los domingos? No se perdía ni un servicio. ¿Quién daba limosna siempre y oraban siempre? Los fariseos. Los fariseos hacían eso. Y eran súper disciplinaditos en hacerlo. Pero estaban muertos por dentro, hermanos. ¿Te das cuenta que nos podemos perder? Nos podemos perder. Por eso me encanta cómo lo pone acá Lucas. Les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Los fariseos usaban las calles para llegar no a la gracia de Dios, pero a ellos mismos, a su propia gloria, a sus propias cosas. Persevera en la gracia inmerecida. Gústala continuamente. Bebe del amor de Dios que es inagotable. Recibe constantemente su justicia perfecta. Tienes que llegar como un pobre, como un mendigo, siempre delante de Dios. No como alguien que ha hecho muchas cosas por Él. Al contrario, debes recordar que has fallado. Y de hecho lo que yo hablaba del hambre espiritual, de esto de desear a Dios, ¿cómo está eso en nuestra vida? ¿Hemos fallado, no? ¿O somos cristianos y una iglesia tremendamente avivada? No sé, yo digo, miremos nuestras vidas cada uno. No miremos al lado, miremos nosotros. Hemos fallado. Pero Cristo no falló. Y esa es la gracia, hermanos. Que nosotros fallamos.
pero Cristo no falla. Persevera en eso, en pensar siempre en su perfección, no en la tuya. Nos hemos manchado, pero Él nos limpia. Somos imperfectos, pero Él es perfecto. Persevera constantemente en que Él te ama tanto a pesar de todo lo que tú has hecho y eres. Yo, de hecho, hace poco, no quiero decir inventé, porque en realidad no creo que lo haya inventado, pero se me ocurrió un nuevo método de oración. Es súper simple. Le digo la triple A, no por la pila, pero es porque tiene 3 A y las 3 son de amor. Y la primera A siempre es amor de Dios. Es decir, yo me digo a mí mismo, tengo que orar y lo primero que tengo que pensar es en el amor de Dios. Antes de yo pensar en cuánto yo amo a Dios, o cuánto yo he hecho por Dios, o cuánto quiero que Dios me cambie, lo primero que tengo que pensar es que Dios me ama. Cuando yo doblo mis rodillas e invoco su nombre, yo sé que Él me ama. Él no me ama por estar ahí, Él me ama porque me eligió, me salvó, me adoptó por gracia. Recordar que Él me ama. Recordar su gracia. Mi segunda A es amor hacia Dios. El amor de Dios produce amor hacia Dios. Y ahí pienso en mis pecados, en mis faltas, y ahí oro a Dios que me perdone. Y finalmente, amor por mi prójimo. Este tipo de método me ha ayudado justamente a hacer esto en mi día a día, a perseverar en la gracia, a no confiar en mi justicia, no confiar en lo que yo hago, pero confiar en lo que ha sido hecho por mí. Porque si inhalas constantemente la gracia de Dios, también vas a exhalar la autojusticia que está inherente en todos nosotros, el orgullo. No puedes ser humilde y orgulloso al mismo tiempo. Es imposible. Y si eres humilde, eres un receptor de la gracia. Si eres orgulloso, eres un fariseo. Así funciona. Si inhalas gracia, botas autojusticia. Entonces mírate constantemente como falto, desnudo y sediento, y Él será tu todo. Esta es la paradoja de la vida cristiana. Cuando te esfuerces en ser débil, serás realmente fuerte. Cuando quieras ser fuerte por tus propios medios, vas a terminar en el suelo una y otra vez. Desesperado, triste, depresivo, o si lo llegas a cumplir tus propios estándares, que a veces nos inventamos, terminarás altivo y soberbio. Las personas más santas son las más pobres. Las más humildes, las que dicen, yo no puedo, mira todo lo que he fallado, pero Cristo es mi todo. Persevera en la gracia, persevera en la gracia de Dios. ¿Ya? Ese es mi primer punto, hambre de Dios y perseverancia en su gracia, que es lo que vemos en el pasaje. Pero no es todo tan maravilloso, porque el siguiente día de reposo, dice el versículo 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y aquí yo quiero explicar algo un poco del contexto y lo que está pasando en estas personas, que eran los asistentes de la sinagoga. Nos dice el versículo 43 que había judíos y prosélitos. Pero de hecho, si ustedes leen, por ejemplo, el versículo 16... Cuando Pablo se dirige a la congregación, dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. Y esos son dos grupos de personas, israelitas y los que temen a Dios. Lo mismo dice el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, israelitas, y los que entre vosotros teméis a Dios. Habían 3 grupos de personas en las sinagogas, generalmente. Judíos, prosélitos. Un prosélito era alguien que no era judío, pero que se había convertido al judaísmo. Por lo tanto, había sido circuncidado y había adoptado todos los ritos del judaísmo. O sea, se hizo judío. Es un prosélito. Ahora hay un tercer grupo en la sinagoga que es los que temen a Dios, que eran gentiles que
adoraban al Dios de Israel como Cornelio, pero aún no se habían sometido a la circuncisión. Estos tres grupos de personas están escuchando a Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia tenía romanos, griegos, frigios y judíos. Y religiosamente Antioquía de Pisidia era una ciudad, una colonia romana politeísta. Cada, de hecho, grupo étnico tenía sus dioses. Entonces los prosélitos y los temerosos de Dios eran de nacimiento gentiles. Por lo tanto, ellos tenían familia gentil, colegas gentiles, familiares gentiles, amigos gentiles. Así que, ¿qué vemos en el versículo 44? Que toda la ciudad de Antioquía de Pisidia se reunió a escuchar a los apóstoles. Y yo le hago una pregunta. ¿Cómo llegó toda la ciudad si no existía Facebook? ¿Cómo llegó toda la ciudad si no existían manuales de evangelización? ¿Cómo llegó toda la ciudad si no existían los medios de comunicación masivos? ¿Cómo? Yo les voy a decir cómo. TikTok tampoco. Los gentiles y los prosélitos hicieron la pega. Ellos invitaron a sus personas. ¿Te has fijado que en los grupos, de repente en el WhatsApp, cuando confirmamos para el grupo en casa, y hay un invitado, y decimos, voy, y después decimos, +1. Y después otro dice, voy, +2. Y me imagino estos prosélitos, voy, +80, dicen. Claro, y invitan a uno y dicen, oye, van 2. No, espérate, que ese invitó a otro. No, confirmo 5, confirmo. No, espérate, son 10. Imagínate, los prosélitos ahí, los temerosos de Dios invitando a su familia. Y tampoco ellos están, Pablo nos dijo que invitáramos a todos. ¿Se dan cuenta? Yo creo que el método de evangelización más efectivo de un pastor no es decirle a su gente todo el rato, vaya a evangelizar. Perdón si lo he hecho. Pero creo que el método más efectivo de evangelización es hablarles de la gracia de modo de que estén tan sorprendidos y abrumados por la gracia de Dios que sea imposible para ustedes esconder ese mensaje a sus conocidos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa, de hecho, en el pasaje. Y lo interesante es que el mensaje que predicó Pablo, a diferencia de lo que siempre se predicaba en esa sinagoga, no incluía circuncisión. ¿Se dan cuenta de eso? El mensaje de Pablo no incluye circuncídate para entrar. O tienes que hacer esto. El mensaje es súper simple. Cree en Jesucristo y va a ser justificado. En Él solamente se te anuncia el perdón de pecados. Entonces ustedes pueden ver cómo para un gentil a veces era difícil hacerse judío porque implicaba, no sé, sobre todo si era romano, y si era un soldado romano como Cornelio, claro, eso implicaba muchas cuestiones culturales difíciles. Pero cuando los apóstoles anuncian el mensaje, en el fondo esas barreras se caen y es mucho más fácil para los gentiles entrar y aceptar este mensaje. Entonces, el mensaje tenía solo un nombre, Cristo, y en Él es justificado todo aquel que cree. A vosotros es enviada esta salvación, dice Pablo, judíos y gente no circuncidada. Entonces los prosélitos y los temerosos de Dios tenían una noticia demasiado buena, demasiado buena. ¿Cuál fue el resultado? Una lluvia de gentiles. Si Antioquía de Pisidia era una ciudad gentil, los judíos eran una minoría en esa ciudad. Tenían una sinagoga, pero eran una minoría. Entonces cuando dice acá el versículo 44, que casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios y que había una muchedumbre de personas, estas personas, hermanos, son puros gentiles. Es una masa de gente que adoraba a Zeus, a Hermes, a Cíbeles y al emperador. Ahí, toda esa masa de personas reunidas para oír a Pablo y a Bernabé. Qué glorioso es el Evangelio, ¿no? Qué bendita noticia. Y mira, fíjate los efectos de
de probar la gracia y perseverar en la gracia. Estas personas perseveraron en la gracia durante una semana y revolucionaron su ciudad el siguiente sábado. Persevera en la gracia de Dios y no vas a poder callar el mensaje. Yo no voy a tener que estar detrás de ti. Y Dios me libre de hacer eso, hermanos. Yo creo que el Espíritu Santo produce algo en nosotros, en nuestros corazones, acerca de la gracia de Dios. Y vemos la necesidad que hay a nuestro alrededor, que no podemos callar simplemente. Es que no podemos. Así que ¿cuántos invitados vienen el próximo viernes? Espero ahí los más 80, ¿eh? Casi toda la ciudad. Buena eso. Pero no todo es tan maravilloso porque dice el texto, versículo 44, que los judíos, cuando vieron la muchedumbre, a estos paganos de la sinagoga, se llenaron, dice, de celos. Y aquí ustedes se dan cuenta de la diferencia que hay entre estar en la gracia de Dios y no estar en la gracia de Dios. Es decir, estar confiando en otra cosa, corazón neutral. Siempre vamos a estar en algo va a ser nuestro rey. La gracia de Dios, o en este caso tu raza. Algo que considera mucho más importante que la gracia del Señor. Se llenaron de celos. Viene una palabra que es como hervir, te hierve la sangre, ¿no? Una mezcla de enojo y envidia. Y el celo justamente surge como defensa de algo que consideramos extremadamente valioso e importante en nuestra vida. Como nuestras esposas, por ejemplo. Si hay un hombre conversando con nuestra esposa y ese hombre es demasiado apuesto, de repente el hombre dice como, así como que el espíritu de celos, ¿no? Como que te invade, porque tu esposa es muy valiosa para ti. No quieres compartirla, ¿cierto? Obvio. ¿Y qué era lo que amaban tanto estos judíos que se llenaron de celos? ¿Era realmente su celo por la palabra de Dios? ¿Su celo por las Escrituras? ¿Su celo por el Dios de Israel? Hermanos, ellos amaban su identidad, su raza. Ellos tenían su corazón en su religión y su prestigio. Así que le hierve la sangre cuando se toca eso. Y eso pasa siempre en nuestras vidas cuando se toca algo que para nosotros es fundamental, la sangre comienza a hervir. Así pasa, hermanos. ¿Cuáles son las razones por las cuales más nos enojamos? No es cuando nos sentimos que nos ofenden. Cuando nos sentimos como ultrajados, nuestra reputación y honra se están viendo afectadas. Al final eso es porque de alguna forma tenemos nuestra identidad ahí, en nuestro nombre. Y no es la gracia de Dios. Así que no hierve la sangre. Y eso le pasó a estos judíos. Les servía la sangre, se llenaron de celos, dice ahí. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es decir, comenzaron a contradecir el mensaje del Evangelio. No, lo que tú dices no es cierto. No, eso está mal, eso no es así. Porque el Evangelio divide y es un tropiezo para muchos. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio exige que tú derrumbes todos tus altares de idolatría. Cuando el Evangelio llega, dice, oye Israel, nuestro Dios, Jehová, hay uno solo en el trono. Uno solo. Y todos los demás deben salir. Ese es un problema cuando tenemos un corazón habituado a la idolatría. Porque son o los ídolos o Cristo, no hay neutralidad. Alguien reina en el corazón, alguien se sienta en el trono de tus afectos más profundos. ¿Es Jesucristo o un ídolo? ¿Es Jesús o es tu raza?
¿Es Jesús o es tu autojusticia? ¿Es Jesús o eres tú mismo? Pero el trono no está vacío. Alguien está ahí. En este caso los judíos tenían obviamente, tal como Jonás, por ejemplo, este apego a su raza, a su identidad, algo que no podían soltar. Así que vas a transformarte en un seguidor de la cruz o en un enemigo de la cruz. Y Pablo le dice, puesto que ustedes desechan la gracia de Dios y no se juzgan ustedes mismos dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Esa palabra, la desecháis, es súper fuerte en el original, es como echar fuera, es como algo que tú tiras con violencia. Y eso era el evangelio para los judíos. Lo recibieron y lo tiraron con violencia hacia afuera. Porque no puede vivir el evangelio y la autojusticia en un mismo corazón, hermanos. Y Cristo demanda todo de nosotros, todo nuestro corazón, toda nuestra lealtad. Cristo no es solo una de las personas que influye en nuestra vida. No es un espacio en nuestra semana o un pedacito en nuestro corazón. Jesús es todo o no es nada en tu vida. Y en la mía también. Él demanda todo. Él es Rey y Señor. ¿Serás su siervo o serás un rebelde? Que es lo que vemos en el pasaje. Aquí no existen los votos en blanco, hermanos. O estás con Él o estás contra Él. Entonces, ¿estás perseverando en la gracia constantemente? ¿Estás recibiéndolo en tu corazón? ¿Recibiendo constantemente el mensaje? ¿Respirando los aires de la misericordia de Dios? ¿Vives en el techo del Evangelio o estás rechazando el Evangelio? ¿O estás rechazando el Evangelio y poniendo algo más en su lugar? Estos judíos rechazaron el Evangelio, pero su rechazo no detuvo el plan de Dios, porque justamente su rechazo abrió la puerta a los gentiles, que es lo que dice ahí el texto. Versículo entonces 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Una cita de Isaías 49, donde el Señor habla, es una profecía del Mesías, de hecho, y de que no solo el Mesías iba a ser para hacer volver al pueblo de Israel, pero también que iba a ser luz hasta las naciones, y de hecho ahí se ocupa esa palabra en Isaías, hasta lo último de la tierra, que son las mismas palabras que utiliza Cristo en Hechos 1:8, cuando dice en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En primer lugar, a Isaías 49 se aplica primero a Jesús, que es la luz del mundo. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. No habrá siempre oscuridad. No habrá siempre oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No habrá para siempre tinieblas, hermanos, en nuestra ciudad. La luz del Evangelio puede resplandecer hasta lo último de la tierra. Y vaya que estamos en lo último de la tierra aquí, ¿cierto? Al sur, o sea, al sur del mundo, así como... Eso sí que estamos al final, así. Hasta lo último. Y el apóstol dice que así nos mandó el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, de las naciones. Y su pueblo, el pueblo de Dios, los cristianos participamos de esta iluminación del Evangelio a los lugares que están en tinieblas por asociación corporativa con Cristo. Como nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza y Él es la luz del mundo, nosotros al hablar de Él y al vivir como Él, también estamos reflejando su luz a las tinieblas. Por eso Jesús varias veces dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder, ni se pone la luz bajo el almud, sino sobre el candelero, para que todos los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nuestra vida y nuestro mensaje no deben ser un secreto para los demás. Eso es algo público, porque somos luz para lugares que están en oscuridad, a fin de que seamos para salvación hasta lo último de la tierra. Obviamente nosotros no somos la salvación, nosotros llevamos esa salvación. Así que los judíos rechazan, pero el Señor abre una luz hacia los gentiles. Versículo 48, entonces, la última parte, que es esta, que los gentiles reciben la palabra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Eso es lo que la gracia de Dios produce, hermanos. Gozo en el corazón. Gozo. Se regocijaban de saber de que yo antes estaba súper lejos y ahora Dios me ha hecho cercano por la sangre de Cristo. De que antes, como cantamos en Sublime Gracia, yo estaba perdido, pero Él me encontró. Yo estaba ciego, pero ahora veo. Y esa es la obra de la gracia del Señor que produce gozo en la vida. Ha producido la gracia de Dios este gozo inefable en tu corazón, en mi corazón. Bueno, Lucas, sin pelo en la lengua, habla de estos gentiles y menciona una doctrina y un versículo que la mayoría de los predicadores evita este versículo. A nadie le gusta hablar de este versículo. Pero Lucas lo dice y ni siquiera lo discute, es como lo da por sentado, es así. ¿Cachai? Y dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Te acuerdas de esta multitud, esta muchedumbre de paganos que estaba escuchando a Pablo y Bernabé? Dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Se retuercen los arminianos con este versículo. ¿Sí, hermanos? Pero me llama la atención de que ni siquiera es que él está... Si nosotros hubiéramos escrito esto, de inmediato hubiéramos añadido un paréntesis de explicación. Para explicar que realmente no es eso lo que queremos decir, pero es otra cosa. Pero Lucas ni siquiera hace eso, de hecho lo narra así como tan natural. Muchos creyeron, ¿y saben quiénes creyeron? Los que estaban ordenados que creyeran. Por supuesto, aquí está incluida la doctrina de la elección incondicional de Dios. De que si nosotros llegamos a creer el mensaje con gozo, la gracia, la gustamos, nos damos cuenta de cuán perdidos estamos y recibimos esa gracia, atesoramos esa gracia. Cristo es nuestro todo, solo Cristo es mi justicia. Él perdona mis pecados, lo recibo, lo como, lo sigo, es mío, yo soy suyo. Lucas dice, ¿creíste ese mensaje? Ya. Es porque fuiste ordenado para vida eterna por Dios. Es decir, en otras palabras, no creíste por ti mismo. Eso vino algo, la causa de tu fe fue que Dios ya te había señalado de antemano para creer. La famosa doctrina de la predestinación, la elección. Y estaba escuchando lo que decía R.C. Sproul respecto a esto y él dice que si realmente tú quieres que esto signifique otra cosa, aparte de lo que yo acabo de explicar, tienes que torcer el sentido del pasaje. Y torcer y dar vuelta a las palabras en el griego. A los arminianos les encantaría que dijera que al revés en el fondo, que fueron ordenados para vida eterna los que creyeron. Porque eso hace de mi fe la causa de mi elección, entonces al final se encuentra en mí, yo creo o no creo. Pues eso no es lo que dice el texto. El texto dice que la fe es el resultado de la elección. Esto significa que si tú has creído, es porque Dios te ha elegido para creer.
Porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y si ha tenido misericordia de ti, querido, y de mí, es por gracia. Por gracia, es por su gran amor con que nos amó. No es por nada que nosotros hayamos hecho o merecido para que Él nos eligiera. De hecho, Él nos eligió, nosotros siendo totalmente indignos de la vida eterna, pero Él nos destinó a la vida eterna. Y esa es la razón por la cual creemos. En las palabras de Pablo, del mismo Pablo que predica este sermón, Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, porque no fue una elección de... Dios no estaba eligiendo piezas de ajedrez, hermanos. Dios nos eligió en amor, nos predestinó en amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Estoy citando la Biblia acá. Por medio de Jesucristo, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Es el fin de todo, de que tú has sido elegido, adoptado, de que creíste, de que fuiste elegido para ser santo, de que has sido recibido en la familia de Dios, has sido justificado solamente por la fe, redimido de tu esclavitud, santificado por su Espíritu Santo. Es para que tu vida sea un vaso de gloria para la gloria de Dios y la gloria de la gracia de Dios. Porque nos eligió por gracia, nos llamó por gracia, nos sostiene por gracia. Todo es gracia. Respiramos gracia, hermanos. Y si Él nos eligió por su gracia. Así que ni siquiera la fe es algo de que, hoy sí yo creí, Él no creyó. No, tú creíste porque Dios en el fondo operó en ti para que creyeras. Eso es lo que enseña Efesios 2. Nosotros estábamos muertos, ciegos, sordos y mudos al Evangelio. Fue Dios quien nos dio vida cuando estábamos muertos. Por gracia sois salvos. Así que, ¿qué nos lleva a pensar en cosas como esta? Hermanos, dar gracias, alabar a Dios por su misericordia, porque me alcanzó. Si Dios no interviene en tu vida, tú terminas en el infierno. ¿Y sabes qué? Terminas voluntariamente en el infierno. No es que te lleven ahí así como obligado. Uno ama el pecado sin Cristo. Uno ama la codicia sin Cristo. Uno va para allá gustosamente. El camino es ancho para la perdición, los que van a la perdición. Si tienes el más mínimo de gota de deseo por Jesús, es porque Él te dio vida. Es porque Él te eligió. Es porque fuiste ordenado para vida eterna. Si creíste es porque fuiste ordenado para vida eterna. Ese es el orden. Así que esto produce alabanza al Señor. Y ni siquiera me voy a meter en el tema de la reprobación porque el pasaje no lo dice. Para Lucas es tan natural esto. Y de hecho, si tú lees cualquier pasaje de la Biblia, esto se encuentra casi en cada pasaje de la Escritura. Casi en cada hoja de la Biblia se encuentra esto, de que Dios elige, de que Dios llama, de que Dios tiene los suyos y los llama por gracia. Así que, alábale, hermano. Alábale nomás y bendice su santo nombre. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. De hecho, estas son las cosas que producen este tipo de doctrinas. No puedes callarlo. Tienes que hablar de Jesús a otros. Y se empezó a difundir por toda aquella región, ¿no? La palabra del Señor, la palabra del Señor. Pero los judíos que habían rechazado el mensaje, dice, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Esta última imagen de sacudir el polvo de los pies, una imagen bien interesante. De hecho, si ustedes recuerdan, Jesús le dice eso a sus discípulos. ¿Recuerdan eso? Cuando van a las ciudades y le dice a los que no reciban, sacudan el polvo de sus pies. Eso existía en la cultura de los judíos. Los judíos, de hecho, hacían eso. ¿Saben cuándo? Cuando visitaban ciudades paganas, como Antioquía de Pisidia. Estoy hablando de judíos. Y decían, esta ciudad es tan pagana, esta ciudad es tan inmoral, es tan lejos de Dios esta ciudad, que no me llevo ni un souvenir de la ciudad. ¿Has cachado que siempre cuando vamos así como de viaje nos llevamos un souvenir? Ni siquiera el polvo de esta ciudad me llevo conmigo. Así que lo sacude. ¿Entienden? Eso es para decir, nosotros estamos separados. Y ustedes están muy, muy lejos de Dios. Eso era algo que hacían los judíos. Jesús le enseñó a sus discípulos a hacer eso con las ciudades que rechazan el mensaje del Evangelio. Porque si Dios ha dado todo, hermanos, y nosotros rechazamos ese mensaje, no hay más esperanza. No hay más esperanza. Y Dios en el fondo hace el corte y dice, y los cristianos dicen, ni el polvo de esta ciudad nos llevamos con nosotros, ni un souvenir. En otras palabras, le estaban diciendo a las personas que rechazaron el mensaje, ustedes son más paganos que los paganos por rechazar el mensaje de Dios. Así que sacuden el polvo de sus pies, porque no nos llevamos ni aún el polvo de su ciudad que rechazó el mensaje. ¿Y saben lo que dijo Jesús a sus discípulos? Que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para las ciudades que rechazan el Evangelio. Más luz, más responsabilidad. Más luz, más responsabilidad. Así que, bueno, yo no sé cómo aplicar bien esto, si andar sacudiéndonos el polvo de nuestros pies literalmente, pero tenemos la esperanza, hermanos, de que, bueno, nadie nos está persiguiendo de partida, ¿no? No nos están echando de esta ciudad así como no sigan hablando. Sin embargo, debemos hablar su palabra y Dios al final salva o Dios juzga, ¿ya? Y eso es lo que pasa al final. En conclusión, hambre por la palabra de Dios, persevera en la gracia. Persevera en la gracia, hermano. Ese es mi mensaje principal para ti hoy. Persevera en la gracia de Dios. Unos rechazan la gracia, no la rechaces. Otros la reciben y la difunden. Amén. Vamos a orar al Señor, dar gracias por su palabra, que es viva y eficaz. Oremos.